primer entrevistado, que es el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin. Vamos a charlar un poquito de lo que tiene que ver con el cierre de listas de ayer, con lo que viene a nivel nacional, pero también otros temas vinculados, por ejemplo, lo que tiene que ver con la crisis del fentanilo. Bueno, vamos a charlar un poquito de todo, un picadito, para escucharlo al intendente de Rosario, a quien tengo el gusto de saludar en esta noche. Pablo Hapkin, buenas noches. Joaquín Mujica Díaz te saluda aquí del otro lado. ¿Qué tal, Joaquín? Un gusto muy grande, muy buenas noches. Pablo, lo primero de consultarte, ¿cómo evaluás el cierre de listas de ayer y a ver, poner en cancha por primera vez una expresión en Santa Fe, que es la de Provincias Unidas, de la cual vos sos parte, estás dentro de ese armado político, en este caso con la vicegobernadora de Santa Fe al frente, ¿no?, de esta expresión? Mirá, Joaquín, yo creo que siempre hemos dicho lo mismo. La Argentina en algún momento tiene que alinear los lugares donde se genera la riqueza de los lugares donde se la distribuye. Y empezar a pensar que la infraestructura, el desarrollo, el crecimiento de los lugares de nuestras vacas vivas, diría, va a ser clave para que podamos salir de los desequilibrios macroeconómicos permanentes. Y eso no tengo ninguna duda, independientemente del componente ideológico. Hace muchos años que en la Argentina no sucede, ha predominado una visión ambacéntrica a la hora de distribuir los recursos y de invertir y planificar el desarrollo del país, que tiene que ser cambiada. Y que hayamos podido sintetizar una propuesta, los gobiernos de Córdoba, de Santa Fe, las ciudades de Córdoba y Rosario, tantas otras a lo largo de todo el territorio del país, la Chubut, que tanto tiene para decir en materia de la generación de recursos energéticos. Creo sin lugar a dudas que nos pone en un camino que ojalá continúe y le dé a la Argentina en el 2027 una salida que la saque de la trampa de la grieta, que es grieta en todo menos en lo geográfico, y que creo que es necesario cambiar. A ver, siempre se le apunta a estas expresiones como la vía del medio, que en general les cuesta a veces hacer pie en la polarización extrema que plantean los dos polos. En este caso, en este contexto electoral, es el de Libertad Avanza por un lado y el de Fuerza Patria por el otro. ¿Qué tiene esta expresión para dar esa discusión, esa pelea, a diferencia de las otras dos, y tratar de romper esa lógica de la polarización? Esta no es la vía del medio, esta es la vía de adentro, de la Argentina que se levanta temprano para producir, de la Argentina que ha sabido innovar en la producción agropecuaria, en la industria biotecnológica, en el desarrollo industrial. Esa es nuestra vía. La vía de entender que uno tiene que ser austero, cuidar el mango, pero crecer y dar laburo. Y eso es lo que representa la historia y lo que representa la actualidad de nuestras provincias y de nuestras ciudades, que tienen otra agenda, que hablan de otros temas muy distintos a los que a veces se habla en el núcleo central del debate político de la Argentina. Por eso es una vía distinta, que lo que busca es darle al país lo que yo creo nunca tuvo, que es una perspectiva de futuro seria ligada a la producción y al desarrollo, y no a la timba financiera ni a la concentración de recursos en un lugar que acumula gente y riqueza, pero que cada vez es más invivible. Y creo que eso es lo que nace ahora, y tenemos mucha confianza, por supuesto, primero en las provincias donde vamos a presentar como opción, pero después en construir un proyecto nacional que le dé a la Argentina una alternativa que, como te decía, salga de extremos que son extremos enfrentados en todo, menos a la hora de la geografía donde se invierten y se reparten los recursos. Uh-huh. Leí que dijiste en estas horas, tenemos una lista para pelear por los santafesinos en Buenos Aires. Si yo te pregunto, en la lista de prioridades de los santafesinos que hay que pelear en Buenos Aires, los primeros 3 lugares de esa lista, ¿qué punteo tenés? ¿Cuáles son los temas centrales por los cuales la política santafesina hoy tiene que venir a Buenos Aires a reclamar? Primero, tener un país que premie la austeridad, no un país donde las provincias equilibradas son perjudicadas
a costa del beneficio de los desequilibrios del gobierno central. Y lo ves en las deudas jubilatorias, o sea, la Argentina tiene que tener equilibrio fiscal, pero el equilibrio fiscal no puede ser a costa del esfuerzo segmentado de las provincias que lo hacen. Y creo que ese es un primer punto que se ve en temas muy concretos, los ATN, el impuesto a los combustibles, los subsidios, cómo se reparten los subsidios energéticos, los subsidios al transporte en el país. Segundo punto es la infraestructura. La Argentina vive de muchas veces pendiente del clima de las cosechas, pero tiene destrozadas las movilidades que tienen que ver con que eso se pueda mover. Mira, yo tengo una avenida de circunvalación que atraviesa mi ciudad, en el medio de la ciudad en muchos aspectos. No funciona la mitad de las lamparitas, no cambian las lamparitas, no se corta el césped. Después uno ve autopistas de 6 u 8 carriles para llegar a Buenos Aires. Eso claramente no va más porque lo único que hace es quitarle competitividad a los sectores que después generan la riqueza para que esto se sostenga. Y el tercer punto, con el que yo no tengo duda, es una Argentina que tenga reglas claras, transparentes, que tenga órganos de control que funcionen, que se limpie de corrupción, que se limpie de la lógica especulativa en la cual venimos desde hace tanto tiempo timbiando el futuro y la economía de la Argentina. Y son los 3 puntos que una cultura del interior le puede dar al país. Uh-huh. Ustedes, tanto vos como Puyaro, arrancaron con una buena relación con el gobierno, teniendo una lógica distancia por no ser parte de la Libertad Avanza. Tuvieron una buena relación con Patricia Bullrich, sobre todo en lo que tiene que ver con el operativo de seguridad en Rosario, que por lo que marcan los números, corregime, pero por lo que marcan los números ha sido positivo en cuanto a la baja de criminalidad y de homicidios. Pero después, bueno, como es lógico también, se fueron tomando cierta distancia del gobierno, tal vez más Puyaro, más confrontando Puyaro con Milei en algunos puntos. Me gustaría que me cuentes cómo está hoy la relación con el gobierno, cómo definirías la relación tanto tuya como de Puyaro con el gobierno de Milei, que cuando están alineados los planetas para su lado son grandes gobernadores o grandes intendentes, pero cuando alguien le dice que tal vez no piensan como él, suele ser quizás un poco demasiado crítico. Nuestra ciudad y nuestra provincia dejó atrás lo peor que haya vivido mucho tiempo. Y eso se dio en los gobiernos anteriores. Dejar atrás el kirchnerismo, los gobiernos justicialistas significaron para nuestra ciudad pasar de 300 homicidios al año a menos de 1/3 y a seguir reduciéndolo. Pasar de jueces federales que vinieron de Santa Cruz para ser cómplices del narcotráfico, con vínculos directos con jefes narcos, a tener un sistema judicial acusatorio donde los fiscales todos los días sacan a la luz la pus que hizo que en esta ciudad vivamos las cosas que vivimos. Y yo no me voy a nunca de eso. Y eso implica trabajar, por supuesto, con la provincia, pero también con la nación, con la ministra Burri, con el ministro Cuño Libarona, con el ministro de Defensa, con todo lo que hemos hecho en este tiempo para que Rosario vuelva a ser la ciudad que merece ser y que hoy ya recibe gente de todo el país, como hicimos este fin de semana de a miles, reencontrándose con una de las ciudades más lindas de la Argentina, para mí la más linda. Ahora, eso no quiere decir que no discutamos algunos núcleos del modelo económico que tiene que ver con la microeconomía, con la producción, con el trabajo, que está lejos a veces seguro lejos de las tasas del 70% y de los equilibrios logrados no a fuerza de gastar menos, sino a fuerza de endeudarnos más. Y creo que esa es una discusión cultural en la Argentina. Yo creo fundamental el orden macro, fundamental que tengamos moneda. Hemos acompañado los esfuerzos del gobierno en los equilibrios que eran necesarios, pero ya estamos en agosto del 2025 y vemos una economía que se estanca, que no crece, vemos situaciones que van a agravar esa situación, porque a 70-80% de tasa, ¿quién va a invertir en el país?
y sobre todo vemos un consumo de deuda a partir de la desinversión en infraestructura, que después lo vamos a lamentar, y mucho. Y cuando digo después no es en el largo plazo, es en el corto y mediano plazo. Y por supuesto con mucha lealtad esos temas los discutimos de cara a la luz pública, porque tenemos muy claro a lo que la Argentina no tiene que volver, tenemos muy claro también que tiene que haber alternativas más centradas en el trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología, en la importancia de la educación. Este armado político al cual perteneces pone un pie ahora en esta elección, pero con la idea clara de empezar a construir algo un poco más grande en el camino hacia el 2027? Por supuesto. Tenemos la obligación de darle una alternativa nacional a la Argentina en el 2027, no tengo duda. Superadora, que evite que volvamos atrás y que pueda dar alternativas a los problemas que evidentemente por este camino no se van a resolver. Pablo, te cambio de tema porque ustedes son creyentes en la causa por lo de fentanilo contaminado. Quisiera tener tu opinión sobre este momento del proceso, porque también ha hablado Fulfaro, el dueño del laboratorio, y bueno, echa culpas a su socio y intenta un poco como desligarse y dice, bueno, que la justicia investigue, yo puedo ir, puedo dar explicaciones, da a entender que se le puede haber contaminado alguna ampolla, pero no da ninguna declaración demasiado clara sobre lo sucedido, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas muertes en el medio, muchas de ellas también en la ciudad de Rosario. ¿Cuál es tu postura respecto a esto? Nosotros nos presentamos como creyentes y planteamos el debate público desde el primer momento, que por suerte ahora se ha extendido. Porque conocemos la historia. En el año 2016 en Rosario explotó un laboratorio, el laboratorio Apolo, en una parte con estas mismas personas, conmovieron a la ciudad de Rosario y los mismos dueños. Fueron exactamente. Son los mismos dueños de Apolo que Ramallo, que el laboratorio de Ramallo. Sí, García Fulfaro, Salinas en su momento, familiares de García Fulfaro. Esa gente nunca más debió haber producido medicamentos en la Argentina. La causa penal por Apolo se cerró con una probation que era limpiar el Museo Justicialista de San Nicolás, lugar que conoces bien. Ese fue el castigo por haber volado un laboratorio. Y esa impunidad, esa red de impunidad, luego hizo que ese laboratorio se mude a Ramallo y que durante todos estos años los órganos de control hayan registrado irregularidades, pero no hayan tomado medidas como la que sí se tomó a partir de la alerta del 7 de mayo de la ANMAT. Nosotros inmediatamente ante esa alerta lo que hicimos fue rastrear ese lote, quitar de circulación lo que teníamos sin usar y revisar hacia atrás cuáles eran los casos donde se daban fallecimientos que coincidieran con la presencia de esas bacterias y con el uso de ese fentanilo contaminado. Todo lo que está pasando, que va a ser probablemente la peor crisis sanitaria de la historia del país, donde seguramente y lamentablemente sumemos más casos y más fallecimientos, era absolutamente evitable con una mínima aplicación de los controles que se hicieron y que no sirvieron como base para ninguna sanción. Y sobre todo, con haber evitado que personajes como estos, que por suerte salen tan a la luz, que demuestran con claridad, vos fijate el tipo de personaje que en la Argentina maneja lo que es hoy a nivel global uno de los productos más delicados en materia de control, como es el fentanilo, y que tiene vínculos y conocidos con miembros de lo que fue la causa de la efedrina, que fue un hecho también de manipulación de un insumo para producir estupefacientes a escala global. Y la misma gente aparece ahora con el tema del fentanilo. ¿Vos ves alguna conexión vinculada al narcotráfico? Las conexiones son públicas. Salinas está mencionando la causa de los medicamentos. La declaración de Fulfaro reconociendo que fue abogado de Salinas y de Alvarado, a quienes definió como dos pobres tipos. Esteban Alvarado. Miles de muertos en Rosario dispuestos por esas organizaciones. Y entonces, si yo te pregunto por García Fulfaro, que está libre,
y que está dando declaraciones polémicas y que se despega de todo. ¿Cuál te parece Está que debería ser haciendo su lo que destino? estos personajes del poder oscuro hacen, embarran la cancha, aparecen con barbaridades, mezclan todo, denuncian socios, lo que es habitual, ¿no? Van a aparecer estas cosas, porque lamentablemente en la Argentina muchas veces la impunidad se construye ensuciando la cancha. Yo confío y espero y aspiro a que estos días tengamos novedades de la causa judicial, que ya documentaba las historias clínicas. Mira, cuando yo hice una declaración pública en relación a este tema, fui citado testimonial por el juez. Como nos habíamos constituido como creyentes, reclamamos que primero se nos admita. Se nos admitió y yo presté declaración testimonial. Bueno, entiendo que eso debería suceder en la causa con la gente que en Concordia detectó falla en el 2023, con las personas de la ANMAT que en diciembre del 2024 detectaron anomalías graves, incluso con presencia de esas 2 bacterias en otras drogas producidas por el mismo laboratorio, por los responsables de ANMAT del gobierno anterior y de este gobierno que no tomaron medidas en relación a eso. Eso espero que empiece a aparecer. O sea, ves una cadena de responsabilidades, digamos, que llevan a este momento. Por supuesto, que se inician en personajes que jamás debieron estar habilitados para producir medicamentos y que continúa con las deficiencias de los organismos de control. A ver, te hago las últimas. Me interesa saber cómo está la situación de las elecciones, digamos, no de las elecciones, perdón, de la reforma de la Constitución, que está en pleno proceso de discusión. ¿Se avanza, no se avanza? ¿Se logran los cometidos, no se logran? Digo, ¿en qué situación está? Si vos le tenés que explicar a un público más nacional por dónde está transitando hoy la discusión de lo que va a ser la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo lo definís? Iniciando el último tramo, ya con la elaboración de los dictámenes, con cambios muy importantes después de 60 y pico de años, sobre todo con cuestiones muy fundamentales en relación a limitar los mandatos, a establecer criterios de ficha limpia, a establecer criterios de participación popular a la hora de las organizaciones de la organización del poder en la provincia, y en nuestro caso, déjame decirlo, con por fin la definitiva consagración de la autonomía municipal, de la libertad de los municipios para empujar el desarrollo de nuestra ciudad. ¿Eso en qué va a cambiar la ciudad de Rosario, la gestión de la ciudad de Rosario? En todo. Yo, para que vos tengas una idea, Joaquín, a veces cuesta explicar de absurdo lo que es. Pero yo, para intervenir un árbol en mi ciudad, debo avisar a la provincia. Para emitir un bono de obra pública con los propios recursos municipales, tengo que pasar 7 procesos de autorización entre provincia y nación. Para poder organizar un sistema de mediación obligatoria por conflictos vecinales, lo mismo. Para poder establecer criterios básicos de cómo, por ejemplo, usar el suelo, o de cómo yo asociarme con las ciudades metropolitanas que tengo alrededor, porque Rosario le presta, por ejemplo, servicio de transporte a más de 10 núcleos poblacionales que tiene alrededor. Para poder mandar un colectivo a una ciudad pegada a Rosario cruzando una calle, tengo que pedir autorización provincial. Podría estar toda la noche planteándote el enorme peso burocrático que tiene la restricción de libertad que padece Rosario por no tener autonomía. A ver, te hago la última, que tiene que ver con algo que está por fuera de la agenda política, pero que me interesa saber cómo se vivió en Rosario. Sobre todo, tiene un entramado político-policial detrás que tiene que ver con la llegada de Ángel Di María Central, porque en su momento hubo amenazas a Di María en Rosario y se intentó amedrentarlo, pero finalmente Di María fue a Rosario, está viviendo en Rosario, y entiendo que fue todo un fenómeno para la ciudad eso. ¿Cómo impactó esa llegada? Y si, digamos, ¿cómo lo definirías vos a esta revolución que se generó en Rosario con su llegada, después de todo eso que había pasado, que era una historia complicada y que en algún momento terminó como opacando las negociaciones, pero finalmente no terminó influyendo como para que no venga? Como uno de los símbolos más claros de que volvió la Rosario que queríamos ser. La Rosario que este fin de semana convocó gente de todo el país en la Crack Bam Boom, en el Festival Rey, con la ciudad llena de gente. Una Rosario que muestra lo mejor que tiene, que es el disfrute del espacio público y la vida en paz y la posibilidad de disfrutar
yo creo, la ribera más linda que tiene el país. Lo de Ángel fue un punto de quiebre, tanto el año pasado como este año, y que tiene que ver primero con que se esclarecieron los hechos que existieron de amenaza, se esclarecieron quiénes lo hicieron, quiénes fueron los autores intelectuales y materiales. Y segundo, con el amor que él tiene por esta ciudad, él, Jorgelina, su familia, por esta ciudad. Nos da una enorme alegría. Por supuesto te lo estoy diciendo siendo hincha de Newell's y sabiendo que el sábado es el clásico, entonces espero no Claro, se están preparando para el clásico el próximo fin de semana. de esa alegría, pero nada, nos pone muy contentos que Ángel esté acá. Le leía el fin de semana una nota que él dio en un diario de Buenos Aires contando eso y contando cómo vive en Rosario, con qué tranquilidad, y nos causa mucho orgullo estar recuperando eso en Rosario. ¿Será que Messi vendrá a Newell's en algún momento o no? Ojalá, siempre vamos a estar expectantes a que Leo pueda darse ese gusto. Pablo, muchísimas gracias por la comunicación esta noche. Un gran abrazo, Joaquín, saludo muy grande. Un abrazo. Ahí pasaba Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, hablando